¿Qué tal, diputado Enríquez? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Durmió? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Escuchándola atentamente. ¿Ha descansado algo? Sí, puede. No, bueno, dormí 5 horas, así que estoy bien. Bueno, me parece muy bien. ¿Cómo lo ha vivido, diputado, ante la presencia mayoritaria de color verde en cuanto a invitados, en los discursos, la calle, incluso usted que vive cerquita y sabe bien la temperatura de las calles de alrededor del Congreso? Bueno, la temperatura, creo que lo que se vivió fue una jornada de debate intenso, que por cierto respetuoso. No nos gustó mucho este tema de que se inclinara tanto la cancha en el sentido de que hubiera una mayoría verde cuando hubo mucha gente celeste que pudiera ingresar y no lo pudo hacer. Pero bueno, esas son situaciones que no empañan la jornada. Afortunadamente hubo una buena concientización por parte de todos los manifestantes de no generar ningún tipo de disturbios. Por un lado, piense que estaba bastante cerca lo que era el sector celeste, el sector verde en la plaza de los dos congresos, y no hubo en ningún momento ningún tipo de roce ni situación conflictiva ni desagradable. Sacando un episodio que evidentemente siempre hay gente que por ahí se puede fanatizar de uno u otro lado, pero afortunadamente han sido los menos y no generaron disturbios importantes ni hubo tampoco ninguna situación de violencia. Bien. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Carolina Ramos lo saluda. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? En el debate hubo un discurso muy fuerte de una diputada de su bloque, Dina Resinovsky, que denunció que diputados oficialistas estaban cambiando su voto a cambio de la billetera. Unas palabras así utilizó. ¿A usted le consta esto? No, a mí no me consta que esto suceda, pero bueno, muchas veces uno ve cambios de votos que no han sido razonados, que no han sido madurados lo suficiente y esto simplemente a uno le llama la atención, ¿no? Pero no puedo, como abogado, tengo que ceñirme al principio de inocencia y si no tengo pruebas no puedo denunciar algo de estas características. Es una denuncia severa. Yo no lo he visto esto ni tampoco en el debate anterior. Sí he visto presiones, pero no puedo decir que he visto presiones en el debate anterior porque cuando me fui a descansar 2 horas en mi despacho, cuando salí estábamos 5 arriba del voto celeste y terminó creo que 8 abajo. Entonces, y supe que en los despachos hubo situaciones que hubo funcionarios que estuvieron presentes, y como ayer también hubo funcionarios que estuvieron presentes. Vimos todo el Poder Ejecutivo que desfiló por el Congreso y que evidentemente en algunas situaciones pueden producirse presiones o con distintas intenciones y con distintas promesas, pero no puedo aseverar que haya habido ningún tipo de cuestión de compra. Sí, muchas veces, bueno, puede haber influenciado y obviamente cuando uno tiene un cargo importante en el Ejecutivo la presión es mucho más significativa por el solo hecho del peso que uno tiene en un Poder Ejecutivo. Pero no puedo decir eso y además que uno ve más o menos los votos, cómo se fueron dando, no hubo sorpresas. Ustedes estaban hablando recién del caso de Roxana. Fue muy doloroso el tema que pasó ella. Ella ya había tenido un accidente muy grave cuando volviendo de Santa Cruz a Buenos Aires, por eso la pondero y la valoro muchísimo. Y esta situación desgraciada, creo que vos lo dijiste, Cari, que es una situación tremenda, pasar por en esta situación de la pérdida de un hijo. Por eso me pareció muy bueno lo de Sergio, del presidente de la Cámara, que pidió el consenso absoluto y bueno, y las manos se levantaron, yo levanté la mano antes que eligiera la propuesta. Y aún sabiendo, fíjense, que nosotros no sabíamos cómo iba a ser el voto de Roxana, porque Roxana había votado verde el 18, o sea, aún sabiendo eso, y todos pensábamos que iba a ser el voto en ese sentido, aún sabiendo eso, nosotros
me pareció que era una nobleza absoluta. Después nos puede pasar a cualquiera, por Dios. Y no nos vamos a seguir a un protocolo, a un reglamento de esa manera. Si hubiera sido un problema de conectividad, está bien, lo entiendo. Pero el problema, por eso me pareció, aparte, muy serio como actuó el presidente de la Cámara, que lo sometió a la consideración de todo el pleno. Y hubo otros cambios de votos, ustedes lo han dicho recién, hubo modificaciones, ¿no? Que bueno, gente que a lo mejor votó de una manera y que se abstuvo. Nosotros tenemos algunos diputados que pensamos que iban a votar en un sentido y lo hicieron en el otro. Pero bueno, es una cuestión, ¿saben lo que ocurre? Es una cuestión que hace a valoraciones éticas, a valoraciones personales. Yo les he tratado el tema de la religión porque yo lo he enfocado en mi discurso, de otra manera, más del lado de la ciencia y del derecho. Pero bueno, hay valoraciones de este tipo que son absolutamente respetables y ustedes se hicieron un excelente diagrama donde ven que el tema es transversal, que no hubo manifestaciones, incluso diferencias ni agresiones entre gente del mismo bloque ni con otro bloque. Obviamente hay chicanas, hay a veces juegos dialécticos, exceso de fervor en la retórica que generan algún tipo de chisporroteo, pero que hace a la esencia fundamental. Ahora, diputado Mariano Espesaprio le habla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Estábamos analizando recién el voto del principal interbloque de oposición, Juntos por el Cambio, las diferencias entre el voto del PRO, que votó mayoritariamente en contra, de la coalición cívica, que la mayoría también votó en contra, pero los radicales, al revés, votaron mayoritariamente a favor. Esto se habló dentro del bloque porque, bueno, es una diferencia notoria respecto de lo que sucedió ayer en la votación. No, pero es un reflejo también de lo que pasó en el año 18. Ajá. Fíjese que nosotros, es un reflejo porque, a ver, nombres que por ejemplo, Soledad Carrizo, Diego Mestre, Luis Petri, todos ellos votaron en el mismo sentido, como en el mismo sentido también votaron, que lo habían hecho en el 18, Karina Banfi, o Carla Carrizo, o Brenda Austin. Claro. O sea que no creo que obviamente con la incorporación de algunos se fueron, como el caso de Lindarte en el radicalismo, y el caso porque estoy hablando del radicalismo, el caso de Horacio Goicoechea, y entraron otros diputados como por ejemplo Emiliano Jacobiti o Dolores Martínez, que votaron en otro sentido, pero no hubo cambios sustanciales en los votos, y hubo gente que votó por primera vez y que uno ignoraba cómo podía ser su voto. Y en el caso nuestro tampoco. Ustedes citaron 2 o 3 casos de algún voto que se modificó, y yo creo que esos 2 o 3 casos que yo los he hablado mucho con ellos y fueron fruto de una maduración. Obviamente que uno habla, y como yo en cierta medida he sido un poco, no digo referente, pero que he trabajado bastante este tema. Ajá. Entonces me han venido a hacer algunas preguntas, y bueno, preguntas que yo se las he respondido, pero obviamente... Pero, por ejemplo, diputado, díganos una pregunta que le han hecho para la reflexión de esa persona. ¿Qué le han preguntado? Bueno, la reflexión de esa persona es, por ejemplo, el tema del derecho de la mujer a decidir de su cuerpo, que yo siempre le digo lo mismo, nadie discute ese derecho. Lo que yo discuto es el derecho a disponer del cuerpo de otra persona, y acá voy al fundamento científico, que creo que hay otro ser humano, o desde la concepción, lo dice la ciencia, lo dice la biología. Eso lo expliqué claramente, que desde Mandel hasta Jérôme Lejeune de la Universidad de la Sorbonne, todos lo sostienen lo mismo, que la aceptación del que el hecho de que con la fecundación del espermatozoide y con el óvulo comienza la vida de un nuevo ser humano, ya no es una materia, a mi juicio, que sea opinable. La condición humana de un nuevo ser de su concepción no es algo, hasta el final de sus días, no es algo que pueda ser ni metafísico ni religioso, es una evidencia experimental, es el ADN, el mapa genético, el ácido desoxirribonucleico. Yo incluso más recordaba que en mis años del Colegio Nacional de Buenos Aires estudié biología, hace muchos años, no pregunten cuántos, y que evidentemente ahí empezamos a ver lo que era la genética, con un avance en la biología. Entonces empezamos a ver de que
la secuencia embrión, mórulo, mórula, blastocito, feto, bebé, niño, adolescente, adulto, anciano, no cambia. El ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Entonces, desde la concepción hasta su fin natural. En eso lo tengo claro y creo que lo único que ha hecho el derecho es reconocer algo que está plasmado con la evidencia científica. A mí en el colegio me enseñaron dos cosas: el pensamiento crítico y la evidencia, más allá de las concepciones religiosas que uno pueda tener. Hablando. Está muy bien, es muy interesante y podemos entender su pensamiento y reflexión. Pero justamente hablando de educación, diputado, ¿cómo hacer para que la ESI entre en las escuelas católicas, sobre todo de las provincias más reacias y con mayor tasa de mortalidad por aborto clandestino? Esto yo lo he discutido lo he discutido con distintos representantes de credos, como por ejemplo el católico, el cristiano, y básicamente el musulmán también, y el judío. Y bueno, todos me dicen lo mismo. Mis hijos han ido a un colegio privado con cierta cierta tendencia religiosa y han tenido educación sexual. Pero por ejemplo, el colegio de la UCA, el secundario de la UCA no lo tiene, y estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, no me quiero imaginar en las provincias. Ese es el punto, ¿no? Que entre la ESI. A mí el tema de la UCA me lo explicaron, de que tienen educación sexual. Lo que tienen es una educación sexual integral, una educación sexual no exclusivamente genética, una educación sexual que contempla todo, una educación sexual en valores, una educación sexual que no se limita exclusivamente a enseñar cómo funciona el órgano reproductivo masculino y femenino y a enseñar cómo se pone un DIU o cómo se usa un preservativo. No creo que lo enseñen eso. No creo que lo enseñen. El colegio que yo fui a un colegio cristiano, le digo, hace 1000 años. Pero... Por eso le digo que es una educación sexual que respeta el ideario de cada comunidad. La educación sexual está. Lo que pasa es que a lo mejor, por eso le decía a Karin, que no enseñan a lo mejor otro tema. Enseñan también métodos anticonceptivos de acuerdo al ideario de cada comunidad educativa. Y esto creo que hay que respetar. O sea, yo le digo, francamente, le voy a ser honesto con un caso personal. Mi mujer y yo íbamos a llevar a mi hija, yo tengo una hija mujer y 2 varones, a una iglesia, a un colegio muy conocido, no voy a dar el nombre, de la ciudad de Buenos Aires, católico. Sí. Cuando entramos y vimos un cartel enorme, no al divorcio, le digo a mi mujer, vamos a otro colegio. ¿Por qué? Porque esta chica tiene... mis suegros estaban separados. Entonces, si le voy a un lugar donde dice no al divorcio, te van a decir poco más que... Entonces, yo respeto el ideario. No me gusta que tenga esta educación, porque evidentemente puede llegar a ver a los abuelos de ella como 2 demonios. Entonces, no quiero eso, pues son 2 excelentes personas que se divorciaron porque hubo problemas entre ellos, y es absolutamente respetable. Fallecieron los 2 y los 2 yo los quería muchísimo. Entonces, a los que voy a esto fueron a otro colegio. Hay que respetar el ideario, pero hay educación sexual, y yo vuelvo a insistir en el tema: no terminemos con la vida del más inocente de los seres humanos por la decisión de otra persona. Mejoremos la ley esta que ayer se sancionó de los 1000 días inicial. No me termina de satisfacer el hecho que y no me termina de satisfacer el hecho porque parece que poniendo plata en el bolsillo se soluciona el tema. Y esto es un poco más de plata en el bolsillo de la gente para brindar una solución. Esto significa que ese gasto se transforme en inversión, que se transforme en educación, sobre todo con los sectores de extrema vulnerabilidad, con temas que para mí son esenciales, como yo te decía recién, Karin, te decía el tema de mejorar la legislación, mejorar las adopciones, la adopción del niño por nacer, buscar que los padres tengan una decisión responsable a la hora de concebir un hijo. Nadie está diciendo que las mujeres tienen que ser incubadoras, nadie está diciendo que la mujer tiene que tener un hijo cuando a lo mejor en una etapa de su vida, por aquella famosa palabra que ya no se emplea más, pero no se realizó, porque hay proyectos de vida de una persona, y entonces dice, no, en esta etapa de mi vida no quiero tener un hijo porque necesito desarrollarme profesionalmente, intelectualmente, lo que sea. Como pasa en los hombres también, porque a veces nos olvidamos que hoy
no es como era antes. Hoy los hombres asistimos al parto, hoy los hombres cambiamos pañales, damos mamaderos, o sea que no es una cosa, esta sociedad machista, tan machista ya ha quedado en el tiempo, y uno a veces ya no es como antes, que el hombre no ni siquiera levantaba los platos a la mesa. Hoy si uno no levanta el plato a la mesa, la mujer de uno lo mira torcido. Entonces, completamente. Yo lo mando a lavar los platos a mi suegro, por ejemplo. Me mira con una cara como pues me quiere, pero le digo, vamos, arriba los platos a mi suegro. Se entiende, diputado, se entiende que las cosas han cambiado y mucho, y está muy bien que ponga ese punto. Los 1000 días es el proyecto de ley en el que no solamente hay subvención, sino en el embarazo y en los primeros 3 años de vida, una subvención por año para esa mujer. No sé muy bien cómo se articula con el AUH, después me lo van a contar, pero sí también la provisión de leche, pañales y todo tipo de cuestiones que usted bien sabe, en los primeros 3 años es fundamental, y la solidez del ser humano, emocional sobre todo, tiene mucho que ver con esos primeros años. Por lo tanto, entiendo que ha sido por unanimidad la votación. El problema es que nos dio la sensación a todos, yo por eso me abstuve, que era simplemente como para decir, bueno, para que los sectores que están en contra del aborto no se quejen, tiramos esto, pero no vi en esa ley nada planificado, vi nada más que era, por lo que vos decís, por lo que usted dice. Está bien, no hay problema. ¿Cómo se suma? La duda que usted tiene, Karen, o vos tenés, pues la duda que vos tenés es justamente esa, la superposición que puede haber con otros planes y un dispendio de dinero que a lo mejor no es adecuado. Diputado, escuché que mencionó en algún momento de la entrevista el tema del divorcio. Y bueno, en la discusión de estos días en la Cámara de Diputados, muchos hablaron de que hay leyes que son históricas, ¿no? Que son paradigmáticas, que se recuerdan después. La gente las recuerda y los propios legisladores las recuerdan. El divorcio, ahora hablan de la legalización de matrimonio igualitario, paridad de género, otras de las que se mencionaron. Exactamente, del capítulo de la ampliación de derechos. Ahora, también lo escuchaba a usted reflexionar sus objeciones filosóficas, ¿no? A la legalización del aborto y también a la ley de los 1000 días. Mi pregunta es más personal respecto de ¿cómo queda la sensación, el pensamiento de un legislador que queda votando en contra de una ley que luego se puede llegar a considerar histórica? Eso, digamos, cuesta más en lo personal tener que justificar un rechazo a una ley que por lo menos una buena parte de la sociedad está demandando. Creo que primero no es una buena parte de la sociedad, por eso quisimos promover una consulta popular no vinculante, y las encuestas no dan muy serias, por cierto, que hay un 60% que está en contra del aborto. Es totalmente distinto el tema, a mi juicio, el divorcio. Yo puedo ser católico practicante y, sin embargo, nunca estuve en contra de que existiera el divorcio vincular, porque entiendo que hay una ley que lo regula, porque hay un código civil y existe el matrimonio del sacramento, pero el matrimonio del sacramento es para los católicos. No podemos imponer eso al resto de la gente. Acá es distinto, porque acá no, por eso yo distingo. Siempre nos han querido llevar al tema de la religión. Por eso el tema de la religión lo dejo de lado. La religión hace la dimensión espiritual de cada persona, y esto está en la esfera íntima. Por eso, para mí, la fórmula del artículo 19 de las acciones privadas de los hombres es sagrada. Lo que a mí me cuesta creer es que haya personas que se den la posibilidad de que el Estado permita la supresión de la vida de seres humanos. Y para mí esto es una grave claudicación ética. No lo voy a decir en los términos que dijo ayer la diputada Camaño, que comparto totalmente. Que para algunos, bueno, lo dijo Ginés González García. Ginés González García no puede decir que se trata de un fenómeno. Un fenómeno es una persona o cosa deforme. ¿Qué estamos hablando? ¿Que entonces hay que suprimirlo? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A las leyes de purificación de la raza que nos remontan a la época más siniestra del siglo XX? Entonces me parece que no es. Son situaciones distintas. Es como si usted me dice, cuando a mí me sorprendió siempre que la mujer no pudiera, hubiera una época en que la mujer no podía votar.
Pero cuando yo empiezo a estudiar, antes que la ley, creo que la ley 11357, la mujer no tenía, o sea, la mujer se casaba con una persona y estaba totalmente sojuzgada, porque los bienes estaban a cargo, el marido, el tipo se quería ir de su casa y se podía ir perfectamente de su casa, y a la mujer la dejaba en pampa y la vía. Sí. No existían bienes gananciales. Entonces, y no fue en la época cavernícola. Fue hace 5 minutos, sí, hace nada, diputado. Es cierto, cuando uno hace en historia de la humanidad fue hace 5 minutos. Esta ley es del año 40, es antes de la ley de consagrar los derechos. Pero uno cuando lo estudia en Derecho dice, no puede ser esto. Hoy se lo cuento ya a mis hijos, que la mujer no votaba. ¿Habría que cambiar el sistema de adopción, diputado? Entiendo que se empieza a mirar con mayor intensidad esa cuestión, haciéndolo desde el embarazo, digo, como el sistema norteamericano, que tiene una situación, justamente los otros días hablaba con una persona que está viviendo allá, me decía que hay un momento en la vida del adoptante, de los papás adoptantes, con una criatura en gestación, que es fundamental, que es el primer mes que nace la criatura, y el primer mes enseguida el bebé se lo entregan a los papás adoptivos, pero tiene un mes la mamá biológica para arrepentirse. Ese mes es cortar clavos y no sé ni cómo deben dormir, pero ese es un sistema, por ejemplo, el adoptar desde el vientre con los padres que se hacen cargo de ese embarazo, de esa gestación. ¿Está faltando algo parecido en la Argentina? Porque hay una enorme cantidad de niños grandes que no se los quiere, y usted sabe, diputado, de lo que hablo, porque esto se ha mencionado tantas veces incluso en la prensa. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un proyecto, y hay varios proyectos nuestros, creo que de nuestra bancada recuerdo 3, el de Diego Mestre, el de Pablo Torello y el mío, que lo venimos presentando, que es la adopción de los niños por nacer, que vuelvo a insistir, no es que entendamos que una mujer es una incubadora, pero es un sistema que funciona muy bien en Francia, funciona muy bien en Bélgica, en Estados Unidos. Lo hemos estudiado detenidamente y creo que acá hay que favorecer el sistema de las adopciones. No puede ser que haya gente que quiera adoptar y que tenga trabas in eternum. Tengo el caso de un conocidísimo periodista que no lo dejan adoptar porque la mujer tiene más de 50 años y tienen todas las posibilidades de poder hacerlo. Y tenemos una compañera, que ustedes lo conocen el caso, que tuvo que ir a adoptar a Haití a sus hijos. Tengo el caso de un amigo mío que tuvo que ir a adoptar un chico que se llama Dimitri, que tuvo que ir a Rusia 4 veces a aprender el idioma ruso para poder adoptar y tener la ciudadanía argentina. Eso me parece una locura, cuando hay tantos chicos con una situación de pobreza como la que tenemos, que podrían ser dados en adopción. Sí. Por supuesto, con todos los recaudos de que el hogar donde van a ir sea un hogar totalmente adecuado, que los padres tengan la posibilidad de su crianza, etcétera. O sea que me parece que esto... Y respecto a los 1000 días, porque quedó la pregunta ahí en el aire y no esquivo pregunta ninguna, vuelvo a decir de que lo que nosotros queremos no es negar el recurso a la gente, sino optimizarlo, usar esa plata mejor, de forma más efectiva, que el gasto se transforme en inversión. Lo que vimos acá es una ley hecha a las apuradas, que lamentablemente, como el foco grande estuvo las luces en el centro de interrupción voluntaria del embarazo, no pusimos tanto el foco, y bueno, en estos días cuando lo estudiamos con algunos diputados, hay un muy buen ejemplo, que es el que hizo Joaquín de la Torre con el programa de los 1000 días en San Miguel, que funciona perfectamente con una atención, incluso con un seguimiento mucho más personalizado. Porque aparte desde el punto de vista economicista esto es importante, porque lo que estamos gastando o invirtiendo en esos primeros 1000 días seguramente va a repercutir en la sociedad, en que los chicos no van a tener atrasos mentales, van a poder realizar una currícula ordenada y de acuerdo a su edad. Bien, Jorge, siempre es un placer hablar con usted. Hay muchos temas que por ahí estaría bueno en profundizar más, porque usted nos trae datos y parte de la historia es interesante, pero se nos acaba el tiempo, diputado. Le agradecemos muchísimo. Avísenle a Eduardo Ferrerini, que se está por ahí. No, ahora viene después a las 7. ¿Qué pasa con Edu? A las 7. Y no, porque siempre me ve que estoy tomando una gaseosa, entonces me dice que estoy tomando el aperitivo. Hoy también estoy tomando agua. Bueno, porque es en la hora. Él está en la hora del vermut.
Es un clásico, pero no tomo vermú, tomo una gaseosa que al final le va a sacar la marca y no Lo va a hinchar, decir. diputado. Lo va a hinchar. Gracias, le mandamos un cariño. Que siga Buen fin bien. de semana. Hasta luego.